like my town with a little. La presión arterial se define como la fuerza ejercida por la sangre contra la pared arterial, la cual puede ser medida por diferentes técnicas. Como depende del bombeo del corazón, tiene una presión máxima y tiene una presión mínima. A la presión máxima se la conoce como presión arterial sistólica y corresponde a la sístole, al momento en el que el corazón se contrae. La mínima se corresponde a la presión arterial diastólica, o sea, la que corresponde a el momento del fin de la diástole, o sea, al momento de la relajación. La presión del pulso, en cambio, es la diferencia entre esa presión máxima y la presión mínima. La presión arterial media, también conocida como PAM, se obtiene sumándole a la presión diastólica un tercio de la presión de pulso. ¿Por qué se estableció así? Se estableció así porque la presión dentro de la arteria se encuentra más tiempo cerca de la mínima que cerca de la máxima. La presión disminuye a medida que nos alejamos del corazón. Es controlada por el gasto cardíaco y por la resistencia periférica total, que son los dos factores que siempre la determinan. Un momento, Carlos. En cierto sentido, este planteamiento tuyo es correcto, pero sin embargo, ninguno de ellos la controla de manera absoluta, porque a su vez, ellos también dependen de muchos otros factores fisiológicos, como por ejemplo, el gasto cardíaco, que está determinado por la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, los cuales, a su vez, están en función del retorno venoso, y estos, a su vez, dependen de otros factores como son la actividad constrictora o dilatadora de las venas o la actividad del sistema renina-angiotensina. Por otro lado, tenemos la resistencia periférica total, que depende de la actividad constrictora o dilatadora de las arterias, del eje renina-angiotensina y de la propia magnitud del gasto cardíaco, entre otros. Bueno, doña Arteria, venga, póngase acá. Eso mismo. ¿Qué le parece si primero comenzamos contando la historia del tensiómetro? ¿Le parece bien? Bueno, adelante entonces. With a little drop of poison, nobody knows. They're lining up to go insane. Aparentemente fue Leonardo da Vinci el primero que diseñó un aparato para medir la tensión arterial al que llamó pulsilogium. Parece que medía las oscilaciones del pulso, pero lamentablemente no quedan evidencias de aquel invento. En el siglo XVIII, Stephen Hales, un sacerdote inglés, insertó un tubo de latón en la arteria de una yegua y lo ajustó a un tubo vertical de cristal de 2,70 metros de longitud. La presión de la circulación sanguínea del caballo hizo que la sangre subiera por el tubo de cristal hasta una altura de 2,50 metros. Con cada uno de los latidos del corazón del caballo, Hales observaba que la sangre ascendía y descendía entre 5 a 10 centímetros y que la presión máxima era el reflejo del esfuerzo que realizaba el corazón al contraerse y que la presión mínima expresaba la capacidad de los vasos sanguíneos para resistir el flujo de sangre. A lo largo del siglo XIX, este método de registro directo y cruento fue paulatinamente modificado y Poiseuille, en el año 1828, presentó y describió su hemodinamómetro, compuesto por un tubo en forma de U que incorporaba una columna de mercurio calibrada
y que conectado directamente en la arteria permitía medir la presión de ésta en el transcurso de intervenciones quirúrgicas o amputaciones. Did the devil Fue el fisiólogo alemán Karl von Wierort en 1855 el que diseñó un sistema de palancas y contrapesos que permitió la medición de la presión arterial de una manera práctica. Su medidor de presión arterial se basaba en que la presión arterial podía medirse estableciendo la presión externa que había que ejercer sobre la arteria para detener el flujo de sangre, pues así desaparecía la onda del pulso. Eso es la base del tensiómetro moderno. Hacia la última mitad del siglo XIX, Samuel von Busch logró fabricar un manguito que se inflaba con agua y que conseguía comprimir de forma gradual la arteria radial hasta llegar a obliterarla totalmente. Sus distintos modelos con columna de mercurio llegaron a ser los más utilizados. with a little drop of poison? Nobody knows. They're lining up to go insane. Pocos años más tarde, Potain sustituyó el agua por aire y tras aplicar una especie de ventosa de caucho, comprimía la arteria radial, permitiéndole con la otra mano palpar el pulso, disponiendo además de un manómetro que le permitía leer la cifra de presión. Probablemente el comienzo del siglo XX marcaría un hito en la medicina moderna tras la amplia descripción de la técnica de medida de presión arterial facilitada por Scipione Rivarocci, el cual desarrolló un artefacto con un brazalete elástico que se inflaba de aire gracias a una pera de goma y unido a un manómetro que permitía leer los valores de presión correspondientes a la pérdida y recuperación del latido arterial. Él afirmaba: el instrumento que he desarrollado mide manométricamente la fuerza requerida para detener la progresión de la onda del pulso. La esfigmomanometría se realiza en una de las ramas grandes de la aorta, sobre la arteria humeral, que es una continuación directa de la axilar. De tal manera que la medición estima la carga total en un punto muy cercano a la aorta. En realidad, ese esfigmomanómetro consistía en una simple cámara de bicicleta de 4 a 5 centímetros de ancho que se colocaba en el brazo como manguito, cubriéndolo en toda su circunferencia, el cual era inflado con una pera de Richardson, interponiendo entre ellos un manómetro de mercurio, y a través de la palpación del pulso de la arteria radial se lograba conocer el nivel de la presión arterial sistólica. Poco tiempo después, en 1904, el médico militar ruso Nikolai Korotkov, en la Academia Imperial Médica Militar de San Petersburgo, mejora el método mediante la utilización del estetoscopio sobre la arteria humeral, describiendo los famosos ruidos de Korotkov y posibilitando de esa manera la toma de la presión diastólica, método que aún perdura hasta la actualidad. Efectivamente, logré mejorar el método, tal como les está diciendo el Dr. Zencarle. Ya que comencé a utilizar el fonendoscopio, aplicándolo sobre la arteria humeral, percibiendo diferentes ruidos en los latidos de cada medición, que posibilitaron por fin el poder registrar también a la presión diastólica. The rat always knows
when he's in with weasels. Here you lose a little every day. Well, Los tensiómetros de mercurio y los aneroides no variaron demasiado en sus mecanismos fundamentales durante todo el siglo XX, hasta que en las últimas décadas aparecieron los tensiómetros digitales del tipo portátiles y a pila, los cuales son recomendados por los vendedores por ser fáciles de usar y confiables. Aseguran que detectan los latidos irregulares, que promedian las últimas tomas y que permiten conectarse a la PC para almacenar los datos. Sin embargo, más del 80% del personal sanitario no los considera fiables en absoluto, sobre todo en la emergencia y para nada en el ámbito hospitalario, pues dan errores en las mediciones con demasiada facilidad. Si bien se critica a los de mercurio o a los aneroides porque no se los escucha con el fonendoscopio en el ambiente ruidoso de una ambulancia, por ejemplo, siempre puede tomarse la máxima por el método palpatorio. Además, los aparatos digitales no pueden ser usados en lugares que haya vibraciones o movimientos. Pueden ser útiles sí en el domicilio para controlar pacientes en reposo y cuando las pilas no estén bajas, porque si están con poca batería pueden arrojar cualquier tipo de errores. with a little drop of poison, nobody knows. They're lining up to go insane. Respecto de la técnica, comencemos entonces diciendo que existen dos formas de medir la presión arterial. Una es por el método directo y otra por el método indirecto. El método directo de medición se denomina técnica intraarterial. Se trata de una técnica invasiva conocida como TAM, tensión arterial media, que precisa de una cánula intraarterial que se inserta en la arteria humeral o en la radial, la cual, unida a un transductor de presiones, conduce la señal hasta un receptor, registrando la presión latido a latido. La cánula se dirige contracorriente y mide las fuerzas que se producen en los límites de la onda de presión. Su utilización actual se limita a los centros de investigación y a las unidades de cuidados intensivos. Bueno, esta es una línea arterial conectada a directamente a la arteria radial por un Avocat número 16 o 20. A través de ahí se conecta por una columna hídrica que transmite el impulso del latido hasta un domo de presión o transductor que traduce el impulso mecánico en un impulso eléctrico que después viaja hacia el monitor y ahí se transfiere a la pantalla como impulso gráfico con la medición correcta. Previamente se tiene que calibrar a la altura de la aurícula izquierda el cero de presión para que las presiones sean medidas correctamente. Es muy útil para poner a prueba nuestra capacidad de medir la presión sanguínea y para valorar la calidad de los aparatos que usamos, tomarle la presión a un enfermo que tenga colocada una línea de TAM. Se pueden comparar nuestros valores por medición manual con los valores de la lectura del monitor, sabiendo que el método directo arroja unos 10 milímetros de mercurio más que el método indirecto. El método indirecto de medición se hace a través de una técnica que es la más recomendada para medir la presión arterial. Se debe usar de preferencia un manómetro de mercurio, ya que su error es mucho menor, pues estos no necesitan ser calibrados con frecuencia. Se pueden emplear los manómetros anaeroides o los manómetros electrónicos, pero con la precaución de que estén calibrados en los últimos 3 meses. A los esfigmomanómetros de mercurio se los está retirando de Europa y de los Estados Unidos debido al riesgo ambiental relacionado con la posibilidad de rotura y derrame de mercurio.
Los dispositivos automáticos pueden llegar a usarse en los estudios de vigilancia si están calibrados contra un estándar de mercurio. Los dispositivos diseñados para medir la presión en los dedos o en la muñeca son inadecuados para los estudios de vigilancia. El tensiómetro se compone de un manguito, el cual se trata de una bolsa de tela resistente que tiene adosado un sistema autoajustable de sujeción. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. En el interior de la misma se halla una cámara de goma inflable adecuada al tamaño del manguito. El aparato se compone también de un manómetro, el cual señala la cantidad de presión ejercida por la cámara de goma sobre el brazo y en consecuencia sobre la arteria que corre por el interior del mismo, la arteria humeral. El desplazamiento del mercurio por el interior del tubo limpio señala la presión arterial alcanzada a través de la lectura de los números ubicados al costado. La pera de goma de insuflación, que sirve para el bombeo manual de aire hacia la cámara de goma, gracias a su válvula posterior que solo permite un flujo unidireccional del aire. La válvula de la pera, la cual controla el flujo de aire desde y hacia la cámara de goma. Los tubos de goma de conexión que permiten interconectar las diferentes partes entre sí. Este instrumento se complementa con el fonendoscopio, mediante el cual se ocultan los ruidos de la presión arterial, colocándose su campana sobre la arteria, pero con la condición de nunca situarla por debajo de la goma, anclándola, pues así se produce una compresión anómala del vaso sanguíneo. Deberá revisarse el aparato que vamos a utilizar a fin de cerciorarnos de que sus piezas de goma no estén viejas, agrietadas o permeables, que sus válvulas no estén defectuosas, que el tubo de mercurio no esté sucio, que el nivel de mercurio no esté por debajo de 0, que el manguito de goma no esté demasiado blando, que los sujetadores no estén defectuosos y que la cámara de goma no sea demasiado corta o demasiado estrecha. Tanto los manómetros de mercurio como los anaeroides deben estar ubicados con la escala a la altura de los ojos del operador y de la aurícula derecha del examinado. El nivel de mercurio debe encontrarse en 0, moviéndose hacia arriba y hacia abajo en una línea vertical y con absoluta facilidad. Deberá usarse un manguito del tamaño apropiado. Existen manguitos para recién nacidos, para lactantes, escolares, adultos y para el muslo. El tipo de manguito dependerá del tamaño del brazo. La longitud de la cámara de goma debe corresponder al 80% del perímetro del brazo. La anchura de la cámara de goma debe corresponder al 40% del perímetro del brazo. Con el uso de un manguito más angosto, la presión se sobreestima, pudiendo catalogarse erróneamente a una persona como hipertensa. Esto sucede muchas veces con las personas obesas. Con el uso, en cambio, de un manguito más ancho, la presión se subestima. El tipo de manguito dependerá del tamaño del brazo. Deberá medirse la distancia entre el acromion, en el hombro, y el olecranon, en el codo, y marcar el punto medio. A esa altura se medirá el perímetro del brazo. Para un adulto con una circunferencia de brazo entre 26 y 33 centímetros, deberá utilizarse el manguito estándar de adulto, de 12 centímetros de ancho. En cambio, una persona obesa generalmente tiene un perímetro de brazo mayor a 33 centímetros. Si no se cuenta con un manguito adecuado para personas obesas, la medición de la presión arterial se puede realizar en el antebrazo.
debe haber disponibilidad de manguitos de diferentes tamaños, por lo menos de 4. El manguito debe estar centrado en la arteria braquial, ubicada por palpación y con su borde inferior a 3 o 4 centímetros, o sea, 2 traveses de dedo sobre el pliegue del codo. Debe envolverse el manguito alrededor del brazo, bien desinflado, ajustado y firme. El paciente deberá estar cómodo, en silencio y en reposo por 5 minutos, sentado en una silla con respaldo, con los pies apoyados y el brazo extendido a la altura del corazón sobre una superficie que lo soporte. El lugar debe estar tranquilo, libre de ruidos y con una temperatura ambiente ideal de 23 grados centígrados para evitar ya sea la vasoconstricción o la vasodilatación. Deberá interrogarse al paciente sobre aquellos factores que elevan la presión arterial, como son el ejercicio intenso reciente, el haber fumado o consumido alcohol en la media hora anterior, la presencia de dolor, alguna situación de estrés o tener una distensión vesical modifican los valores de presión arterial. También deberá relevarse el consumo de medicamentos como los inhaladores antiasmáticos, antigripales que contienen pseudoefedrina o los antiinflamatorios. La primera medición de la presión arterial deberá ser palpatoria, insuflando el manguito hasta una presión de 30 milímetros de mercurio, sobre la cual desaparece el pulso braquial. Posteriormente se toma la presión arterial auscultatoria, bajando la columna de mercurio a una velocidad de 2 milímetros de mercurio por cada latido. La presión arterial sistólica es la presión en la cual claramente aparecen los sonidos de la fase 1 de Korotkov, el primero de por lo menos 2 ruidos regulares consecutivos. Se debe anotar como cifra el número par más cercano. La fase 1 está compuesta por sonidos débiles pero claros que van aumentando progresivamente de intensidad. En la fase 2 de Korotkov se percibe un soplo bien audible. La fase 3 está constituida por sonidos claros y de mayor intensidad. Cuando se amortigua el sonido, ingresamos a la fase 4 o primera diastólica, pero hablamos de presión arterial diastólica en la cifra en la cual desaparecen los ruidos. Pero tomamos como presión arterial diastólica la cifra en la cual desaparecen los ruidos, o sea, al final del último ruido escuchado, conocido como fase 5 de Korotkov.
Anotamos también el número par más cercano. En el caso de que los sonidos persistan hasta valores cercanos al cero, se considerará como presión arterial diastólica aquella cifra observada en el momento en que los sonidos cambian de intensidad, la primera diastólica. Terminamos de desinflar el manguito, levantamos el brazo del participante por encima del nivel del corazón durante 15 segundos. Descansamos un minuto y procedemos a realizar la medición 2 veces más. Utilizamos el valor promedio de las 2 últimas mediciones para establecer el valor de la presión del paciente. La presión arterial se deberá controlar luego de permanecer 2 minutos en posición de pie, siempre que el paciente relate síntomas que sugieran hipotensión ortostática. La medición de la presión arterial sentado y de pie es obligatoria en ancianos, en diabéticos y en todo paciente con disfunción autonómica, ya sea de causa orgánica o medicamentosa. En el caso de arritmias, deberá promediarse varias mediciones de presión arterial sistólica y de presión arterial diastólica. La presión arterial dada por extrasístoles aisladas debe ser ignorada. La presión arterial debe ser controlada en ambos brazos, al menos la primera vez, y luego continuar con aquel brazo que tiene consistentemente una mayor presión, generalmente el brazo derecho. Y recuerden, la verdadera edad que tiene cada persona es la edad que tenemos nosotras, las arterias.